Bien, señores. Bueno, tenemos, bien, señores, estamos aquí en Revista 112, tenemos un gran invitado en el día de hoy, es el diputado Tobías Crespo, quien viene es del Distrito Nacional, diputado por la Fuerza del Pueblo y es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. y diputado recurrente, ¿viste? Sí, sí. Que ganó, ¿viste? Sí, sí. Bueno, él viene, y sobre todo, una persona bastante calificada y muy bien facultada para hablar de los temas que tenemos para el día de hoy, que son la evaluación e impacto de la Ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que me parece que es de la autoría suya. Sí, claro que sí. Es de su autoría, sí, siempre, porque él tuvo también, antes de ser diputado, trabajó mucho tiempo en lo que era tránsito terrestre, no sé cómo se llama. Hoy Intran. Hoy Intran, también las iniciativas legislativas y muchos otros temas más, que no se escapa tampoco el del Consejo de la Magistratura. Bienvenido, diputado. Entonces. Gracias, buenos días, Carlos, buenos días, Andrés, buenos días, Michelle, y a todos los que siguen este espacio aquí en Revista 110. Muy agradecido y afortunado de compartir con ustedes en esta mañana. Gracias por la invitación. Quiero que me permita hacerle la primera pregunta, y es para hablar acerca de lo que es el tránsito. Que se habla mucho en términos individuales, de cada uno de los factores que hace que sea caótico conducir en las ciudades, en la capital principalmente. Pero hay gente que dice, alguien estos días nos dijo, es que el principal problema que hay que resolver es hacer que la ley se cumpla. ¿Qué nos dice usted con respecto a eso? Sí, eso es lo correcto. Si aquí se cumpliera la ley 6317, pues no estuviéramos ese caos, ese desorden, y como hemos visto, la ciudad colapsada, como realmente está, y el cumplimiento de la ley debe ser fundamental. Yo creo que aquí lo importante es, como se dice a nivel militar y policial, ¿verdad? Ley y orden. En ese sentido, entendemos, a veces me preguntan, Carlos, que como un problema complejo, tú sabes que nosotros tenemos 20 años ya con este tema, fuimos nombrados en el 2004 director general de tránsito de la DGTT, que ya desapareció, y hasta el 2010, en el 2010 fuimos electos diputados, y desde ahí pues impulsamos la actual ley 6317, que eliminó la ley 241, que cumplió 50 años precisamente en ese momento, y en ese sentido pues entendemos que lo primordial son dos elementos. Por un lado, concientización. Cuando digo concientización, más que educación, porque a veces tenemos personas educadas, académicas, con maestrías, con diplomados, que se te suben en la acera, te parquean donde sea, te violan la ley, y esa persona, por ejemplo, sea formada o no, por ejemplo, dominicano, coge un vuelo y va a otro país y en fracciones de segundo no hace eso, respeta la ley. Hasta está preguntando, pues, ¿cuáles son las leyes para no quebrar? No, porque la gente sabe que no se tiene que llevar la luz roja, la gente sabe que debe parquearse, que donde dice no estacione, está la señal, ¿verdad? Sí. Y te dice que no estacione, la gente sabe, porque si no sabes leer, la misma señal gráfica te dice de manera icónica, ¿verdad?, que ahí no se parquea. Y entonces aquí entramos a un tema con la concientización también, porque la ley establece la educación vial en los 3 niveles, que lamentablemente del 2017 para acá todavía, y esa es una gran aspiración nuestra, cuando yo vea que el Ministerio de Educación, es decir, el Consejo de Educación, junto con el Intran y la Escuela N Vial del Intran, empiecen a insertar los contenidos de asignatura de 0 a 5 años en el nivel primario, que ahora son de primero a sexto de primaria y luego de primero a sexto de secundaria, nosotros vamos a ver nuevos peatones, nuevos pasajeros y nuevos conductores. Y nosotros deberíamos ver una nueva cultura ciudadana. Pero para que eso se dé, estamos hablando de una generación o una generación y media, es decir, que inicie el proceso. Y yo le digo porque nosotros no nos dieron educación vial. Y hay muchos colegios y muchas escuelas que están dando educación vial en las escuelas. ¿Y cuándo viene eso de educación vial? Eso está en la ley 637. Pero está en la ley hace mucho tiempo, sí, pero ¿cuándo está la implementación? Ya eso hay que preguntárselo al ministro de Educación, al Intran y a la Escuela de Vial. Es un mandato incluso, Michelle. Y el otro aspecto es el régimen sancionador.
el régimen de consecuencia. Nosotros, lamentablemente, por eso usted habla muy acertado de cumplir con la ley. Yo lo digo, lo resumo, porque el problema es complejo: a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, te educo, te capacito, te oriento, te concientizo, que es lo más importante, ¿verdad? El saber respetar el derecho del otro, respetar la vida del otro, respetar la ley, respetar las señales, pero si te me sales de la raya, ¿verdad? Te aplico el garrote, como dice el régimen sancionador. Entonces nosotros, lamentablemente, desde el gobierno anterior hasta ahora, no han tenido la voluntad política, y digo que por un costo político. Ahora, la decisión política de no haber tomado la decisión ayer, cuando digo ayer, en el 2017, cuando inició la ley, porque hoy mueren 8 y 9 dominicanos todos los días mueren allá afuera hay una selva que se convierte en carnicería y en cementerio. 8, eso representa más de 34 fallecidos por cada 100.000 habitantes, donde la media es 16 por cada 100.000 habitantes. Entonces, nosotros debemos llevar a que el régimen sancionador frene las inconductas de los peatones, pasajeros y conductores violando la ley. Y lo digo esto porque nosotros estamos todavía ejecutando la ley 12-07, que fue de la autoría de nuestro amigo ex senador y ex procurador de la República y ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, cuando fue senador, que actualizó las multas de tránsito, que eran desde el año 67, 3 pesos, 5 pesos, la más alta era 25 pesos, la ajustó al salario mínimo de ese momento, que eran 5.000 pesos, una quinta parte, que son 1.000 pesos, y una tercera parte, que son 1.665. Eso es lo que se paga hoy. La ley 6317, sin embargo, establece un nuevo régimen de sanciones, y en 96 de los 360 artículos establece sanciones que van en 3 tipos: de 1 a 3 salarios mínimos, las leves; de 1 a 5 salarios mínimos, las graves; y de 1 a 7 salarios mínimos, las muy graves. Ahora, ¿por qué el costo político del gobierno anterior y de este también? Bueno, porque antes de salir el expresidente Danilo Medina llevó el salario mínimo, y ustedes que manejan los temas de seguridad social de la TCS, de 5.000 pesos a 10.000. El salario mínimo oficial del sector público era 5.000. Un 100%. Lo llevó a un 100%, lo que llevó a las multas a un tema impráctico a nivel de cobranza. Estamos hablando... Se dijo que iban a cobrar. Se dijo en ese momento. Cuando era en ese momento de 5.000 pesos, estábamos hablando que de 1 a 3 salarios serían de 5.000 a 15.000, y de 5.000 a 35.000, la más grave de las graves. La más leve de las leves, 5.000, y la más grave de las graves, que son 7 salarios mínimos. Estoy hablando de las multas de tránsito, donde no hay fallecidos, no hay heridos, no hay daño a la propiedad pública ni a la propiedad privada, no hay que resarcir daños a terceros. Y en ese aspecto, pues, al llevarlo a ese monto, pues, uno de los 2 criterios que tiene que tener un régimen sancionador, y nosotros los legisladores debemos tenerlo bien claro cuando hacemos normativa, son 2 principios básicos, Andrés, Carlos y Michel, que es el principio de racionalidad y de proporcionalidad. Es decir, el legislador no puede poner unas sanciones que sean irracionales, pero tampoco desproporcionales. Es decir, tienen que ver directamente con el nivel de afectación a la sociedad. No es lo mismo parquear un vehículo o girar en un área prohibida, que tú llevarte la luz roja, o hacer competencias de autos en las vías públicas, o, por ejemplo, exceso de velocidad, uso de alcohol, sustancia controlada, que ya entran en las agravantes de esta ley 6317. Entonces nosotros lo que estamos cobrando es 1.000 pesos y 1.650, todavía el nuevo régimen sancionador no ha entrado. Ahora, para suavizar eso, nosotros hace 5 años, porque tuvimos la visita del ex procurador anterior, es decir, del gobierno del PLD, el último, donde él planteó, porque en la ley hubo uno de los diputados, Miguel Espinal, que aquí reconozco su propuesta, él quería que nosotros hiciéramos una amnistía de las multas que estaban en el sistema, que ahí hay mucha basura. Cuando digo mucha basura, lo sabe la Procuraduría, lo sabe la DGC, y ustedes lo saben: multas fantasma, gente que van y le aparecen 30 y 40 multas, y eso se debía a que muchas veces a los policías, y todavía eso sigue ocurriendo, yo espero que el general Cruz Méndez, nuevo director de DGT, paralice esa práctica, le asignan cuotas a los agentes. ¿Qué va a hacer un agente cuando le asigna cuotas? Va a coger cédula de ciudadano a llenar, a hacer multa.
multa. Entonces, a mí me pasó hace como 4 años que tenía que sacar mi C4 y tenía una multa por luz roja. Por mi criterio y ser autor de la ley, yo le iba a impugnar, pero si le impugnaba iba a tener que esperar que el tribunal me fijara tiempo. Y pagué mi multa, sabiendo que yo no la violé, primero porque no tenía el acta de infracción y segundo porque la mayor parte del tiempo ando con el chofer y tercero porque yo no me voy en luz roja. Claro. Es decir, yo respeto mucho la luz roja. Entonces, en ese sentido, en el aspecto de esa amnistía que él planteaba ahí, era para que, bueno, lleváramos a todo el mundo a pagar la mínima. La mínima en ese momento era 1,000 pesos. Y ahí empezaba... 1,000, sí. Y es la de actual, Michelle. Todavía no han empezado lo que yo estoy planteando que voy a completar después de esta explicación. Y ahí empezaba la Procuraduría, podía empezar, y eso iba a beneficiar a todo el sistema, a las empresas de seguro que tienen que ver el nivel de riesgo, ¿verdad?, que tú tienes siendo reincidente, que era el registro de antecedentes civiles y penales de esta ley, para saber quiénes son los violadores, con qué frecuencia, si han matado, entonces eso iba a empezar a partir de esa amnistía. El procurador en ese momento no lo quiso y dijo que iba más hacia un mecanismo de las multas, que eran 5,000 pesos. Ojo, vuelvo y repito, todavía no se había aumentado el salario a 10,000. Llevarla a la mitad, a 2,500, es decir, la mínima que eran 1,000, llevarla a 2,500, pero por lo menos la gente la está sintiendo, porque el problema de esto es que si el dominicano no siente que le cuesta, por lo menos en el bolsillo, va a seguir de manera salvaje y reiterada, violando la ley, y sobre todo que tampoco de nada sirve poner una multa que la Procuraduría no tenga la capacidad técnica, gerencial y coercitiva de cobrarla. Me explico. Hasta antes de la ley 637 solamente se cobraba el 3%. La mayoría de las multas no había mecanismo. Ahora, ¿qué nosotros insertamos para lograr darle garras a la Procuraduría? Porque es que la gente tiene que pagar la multa y tiene que sentir que violar la ley tiene una consecuencia. Una sanción. Pusimos que no puede sacar la certificación de no antecedentes penales, no puede renovar la licencia de conducir, no puede sacar la póliza del seguro, no puede sacar la placa, no puede hacer la transferencia de la propiedad. Entonces, cuando uno puede hacer es que ahí en esos documentos pagas la multa y haces el trámite. Entonces está violando aquí porque... no, en la licencia y la certificación se está pidiendo. En los demás documentos, no. Ahora, nosotros lo pusimos, Andrés, porque de ese 3 que se cobraba en ese momento, que no llegaba a 100 pesos, a 100 millones de pesos, lo que tenía la Procuraduría en su presupuesto hasta el 2017. Sin embargo, una vez se aprobó a los 6 meses, ¿ustedes saben a cuánto se disparó? La gente se abalanzó a pagar las multas, porque decía, viene la multa nueva, y querían entonces que no pagar los nuevos montos. Y se elevó a más de 700 millones de pesos en 6 meses. Dígame. ¿A los AMEO DGC le dan comisión de la multa? No. Se decía en un momento que en gestiones anteriores a las del PLD, 2000, 2004, le ponían las cuotas y le daban comisiones. Eso lo echó para atrás un tribunal cuando nosotros entramos en el 2004, porque también aumentaron las multas, Michelle, de manera administrativa. Ningún funcionario puede aumentar multas, ni mucho menos penales, ni civiles. Tienen que ir al Congreso. Al Congreso. Sí, es la ley que debe decir, por eso esta ley, de manera taxativa, dice cada una de las violaciones. Y si tú vas a poner la multa, deben estar referidas, Michelle, si hay situaciones nuevas, a las que diga la ley. Por ejemplo, tú debes clasificarla, si es leve, si es grave o muy grave. Entonces nosotros, para terminar la explicación de esto de las multas, sometimos reducirlo, como el expresidente lo llevó a 10,000 y el procurador en ese momento tenía 2,500, y en más de 20 años, según los datos de la tesorería, no se había aumentado el salario público mínimo oficial del sector público descentralizado. Pues sometimos un proyecto de ley de reducirlo en un 75%, para que la más leve de las leves sea 2,500 y la más grave de las graves, en vez de 70,000, sean 17,000. Con eso yo creo que este gobierno pudiera empezar a, por lo menos, hacer sentir en los violadores que violar la ley 637 tiene un régimen. ¿Las multas se ponen en el presupuesto? El No, ingreso por multa. Mire, la gente confunde.
ningún procurador, ni ningún Intran, ni ningún DGC puede pensar que una violación a la ley es un impuesto, ni una sí, pero se ponen en el presupuesto, porque se contempla, porque como, se contempla como ingreso una proyección del histórico, pero no es un impuesto, no es un ingreso, es una expectativa de posible. Ahora, ¿cuál es el objetivo, mi amigo Carlos? El objetivo de nosotros con la ley no es que eso aumentara, en la ley era que bajaran la cantidad de violaciones, las infracciones, aunque subiera el monto, para que la gente sintiera que tiene un costo en el bolsillo. No sé si me entienden. No de que de manera reiterada, primero no se penalidad. Pero lo más importante es que hemos llevado a un cobro hasta un 35%. Generalmente en la mayoría de los países casi nunca llega a un 100%. Pero yo tengo una pregunta para alguien que fue creador de la ley y que además estuvo dirigiendo lo que hoy es Intran, el DGTT. Mire, hay un problema que lo vivimos todos los días. Y yo quiero saber, ¿usted qué piensa con el fenómeno de los motoristas? Por lo siguiente, los motoristas andan por cualquier sitio, no hay un carril especial para andar los motoristas. Andan con pasajeros, el pasajero parece que no le dice nada al tipo, porque el tipo anda como le da la gana. Pero puede haber un policía ahí, dándole paso a los demás, y los policías, los motoristas pasan sin problema, y no el policía ni se inmuta. Y si hay un semáforo, ellos se van en rojo y no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer con ese fenómeno? Mira, eso diste en la liana. Hoy por hoy, la República Dominicana está sufriendo un grave problema de siniestralidad y de morbilidad con el tema del fenómeno de la motocicleta, como tú le llamas. Que ese fenómeno se ha expandido y se ha multiplicado post pandemia por todos estos sistemas de envío rápido, ¿verdad? Y de mensajería. Y en ese sentido, del 63 al 70% de los accidentes de tránsito está involucrado una motocicleta. Entonces, eso lleva a que los costos en el sistema sanitario sean de más de 120.000 millones de pesos anuales, lo que representa el fenómeno de la motocicleta en el sistema de salud, sí, claro. Algo sin precedentes. Y en ese sentido estamos hablando de que el fenómeno de la motocicleta, como tú bien lo describes, debe ser abordado de manera, así mismo como tú lo dices, responsable. Cuando digo responsable es dejar el tema del costo político, porque vuelvo a repetir, igual que con las multas, ¿verdad? Cuando un motorista fallece, se está muriendo un ser humano, sí, pero estamos perdiendo un voto. No sé si me entiendes. Exacto. 8 personas mueren todos los días y a veces 9. De esos, 70% son motoristas. ¿Qué significa? Que diario mueren cerca de 5 a 6 motoristas o usuarios de motocicleta, que pueden ser pasajeros o delivery, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el caso de la ley 6317, desde el artículo 75 hasta el 79, lo puede anotar ahí, hay un capítulo, Andrés, especial para la motocicleta, que si el Estado hubiese asumido esos 4 artículos con responsabilidad, hoy la explosión masiva, porque antes de ayer estuvimos con impuestos internos, la DGC y Intran, porque yo pertenezco a la Comisión de Movilidad y Transporte, que hicimos una comisión aparte, sobre todo para un proyecto de ley de un colega diputado, Sadowski, sobre las placas. Y ellos dijeron que ya llegó a 6 millones de vehículos, el parque vehicular. Pero no están registrados. Muchos, hay motocicletas, que la traen por pedazos. Aquí nos escriben que sí, que le dan unos incentivos administrativos a los agentes. No debería ser. No debería ser si le dan cuotas. Bueno, el incentivo debe ser por cumplimiento de aspectos de trabajo. Lo que no puede ser por cuota de más o menos multa. Por más de menos multa, no, porque es que tenemos que confirmar eso. Incluso, vamos a llamar a Morrison. Mire, no, es la DGC. Son los directores de los militares que están ahí que le asignan cuotas. No tiene que ver con el Intran. Qué bueno que no se Mire, la apuesta final, Michelle, es que usted con este teléfono agarre, yo digo el DGC, ¿verdad? Sí. Porque también hay errores de digitación, Michelle.
agarran la cédula digitando y ponen la cédula mía o la de Andrés o la de Carlos, la tuya, en la digitación, porque tú tienes que llenar el acta y esa acta se digita en una plataforma que el control, después que la DGC la digita, a las 24 horas sube y ya está en la Procuraduría, porque la ley te da un plazo de 30 días para pagar la voluntaria. ¿Qué significa voluntaria? Que Michelle dice, sí, yo me fui en luz roja y voy a pagar la multa, la grave. ¿Al banco? No, puede ir al banco, pero también la Procuraduría tiene una página electrónica donde tú subes, pagas la multa, se le da de baja y ya se acabó. Ahí quedó en la parte administrativa el tema de una multa que es penal. Ahora, si a los 30 días tú no la pagas, como el acta de infracción tiene la fecha donde se te llenó el acta o debe tenerla, tú tienes, entonces se judicializa y te citan a un mes siguiente al tribunal. La mayoría no vamos al tribunal y por eso es que no condenan lo que antes le llamaban en contumacia y en derecho civil le llaman en defecto, por nosotros no ir. La mayoría no vamos al tribunal y entonces esa acta de infracción que en vía administrativa se va a lo penal al tribunal, al uno no ir se convierte en una sanción penal. Ahí es que aparece en la computadora. Y ahí es que aparece ya en el sistema después de judicializarla. En ese aspecto, el Intran está, yo digo el Intran no, las autoridades, el Ministerio de Interior, el Presidente de la República y todas las autoridades de este sector que en mi caso particular he dicho que han fracasado con esta ley. Hasta las alcaldías. Han fracasado, han querido decir que hay que modificar la ley, es decir, han querido echarle a la ley la culpa de su capacidad técnica, gerencial y política. Es incumplimiento de la ley. Es un cumplimiento de las autoridades, de todas, hasta el ayuntamiento, como dice Michelle. Mire, esa ley en 126 artículos, ¿ustedes saben qué dice? El Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. El Intran, para no quitarle las competencias que tiene el poder municipal en lo local, porque el administrador, el ejecutivo del territorio es el alcalde. El Intran no puede entrar a esa parte. Entonces, en ese aspecto, ellos, cuando fue al Senado, invitado al hemiciclo, el director del Intran llevó una propuesta de 10 modificaciones a la ley. Y qué pena que parece que todavía no se la han leído, que 8 de ellas están en la ley y solo 2 de ellas no están y son un absurdo, Carlos, Andrés y Michelle. ¿Ustedes cuáles son? Queda modificar una ley que no habían leído. Entonces, no, es quererle echar a la ley, porque yo lo entiendo, he sido el autor de la ley, continuamente estoy fiscalizando la ley. ¿Y cómo tú vas a creer que 4 directores del Intran en 4 años van a permitir que este sector se desarrolle? No hay estrategia, no hay un plan. Han destituido y no por hacer las cosas correctas, ni por cumplir la ley. Lo que lo han destituido es por hacer las cosas incorrectas y por cumplir con la ley. No vamos a llegar a camino con 4 directores del Intran en 4 años. Entonces, al final, en definitiva, las 2 que no estaban en la ley, la machacó mucho, digo aquí la expresión, la ministra de Interior, que no es su función ni la competencia de ella, porque eso es de la Procuraduría, el tema de la multa no es de ella, es Procuraduría, tiene un componente de ella por la DGC, porque la DGC pertenece a la policía y la policía está al por Ministerio debajo, de Interior. claro. Y la DGC es auxiliar del Ministerio Público en la investigación penal de los accidentes de tránsito. Pero cuando son simple inflación o se queda en lo administrativo, ahí es la Procuraduría que entra y no el Ministerio de Interior. Entonces, las 2 que están que no están en la ley es la siguiente: declarar en rebeldía al que no paga la multa. ¿Tú sabes lo que va a pasar eso? Nada. Total, nosotros estamos en rebeldía porque no vamos y nos condenan sin ir, ¿verdad? Y eso es lo que va a obligar, oiga lo que va a obligar eso, que miles y miles de ciudadanos vayan a los tribunales. Cuando usted llega allá, ¿tú sabes qué le van a decir a Michelle? Michelle, ven, paga los 1,000 pesos. No es que lo van a meter preso a Michelle, porque por una multa de tránsito no hay sanción de prisión. Lo que le van a decir, ven, Michelle, ven aquí al tribunal y paga los 1,000 pesos o los 1,650. Eso es la rebeldía. Pero tú tienes la página. Tú tienes el Banco de Reserva. No sé si me está entendiendo. Claro. Hay una incapacidad para cobrar la multa. Pero hay un tema... Y el otro, finalmente, es la prescripción, que ellos han hablado. Ahí iban. Que las multas, 2 años, decían. Que las multas prescriben al año. Ojo, no es la ley, y se le he dicho a mi amiga Faride, a Morrison, a la DGC, no es la ley 6317 que manda prescribir las multas de tránsito al año. Es el Código Procesal Penal en el artículo 439. ¿Y el Código Procesal Penal está por encima de la ley?
No, es complemento de la ley en la parte penal para el procedimiento, porque cuando hay heridos y muertos se usa el Código Penal en la parte procedimental. Entonces prescriben todas las multas. Claro que prescriben, pero no está en un artículo de la ley. Lo que hay que modificar es el Código Procesal Penal y el penal, que creo que lo dice uno en el 100 y otro en el 400. Ahora, ¿qué es lo que está pasando cuando tú la mandas ¿por qué es el Código Procesal Penal que lo indica? Bueno, porque todas las violaciones a la ley prescriben. Los crímenes prescriben ¿a qué? A los 20 años. Sí. Los delitos, dependiendo si es estafa, si es falsificación, prescriben hasta los 5 años, ¿sí o no? Sí. Y las simples violaciones de tránsito, simple policía contravencional, ¿verdad? O correccional, como dicen, prescriben al año. Ahora, si tú lo llevas, que es la pretensión de ellos, que no estamos opuestos. Yo, como autor de la ley, digo que las leyes deben adecuarse si en su aplicabilidad no funciona. ¿Lo llevan a dónde? A 5 años. ¿Pero qué van a hacer llevándola a 5 años, Michelle? Aumentar la incapacidad de la Procuraduría. Si usted no pudo cobrar en un año las multas, y va a poner 5 tú años. la vas a poner a cobrar en 5 años. Pero mire. Para otro periodo. Mira lo que la gente, tenemos tiempo. No sé si me entiende. Mire lo no sé que si me entiende. Sí lo entiendo. Lo digo que esté opuesto. Y creo que aumenta la capacidad de que la gente ahora pague en vez de en un año en 5. Pero mira, para que tú veas los tigres que son la gente. Lo va a dejar para último día. Pero mira, tú sabes que la licencia de conducir, ¿qué tiempo tiene? El día de tu, se vence cada año, el día de tu cumpleaños. Cada 4 años. Cada 4 años. Oye bien. Hay excepciones, porque yo tengo 78 años, ahora me tengo que dar 2 años. Oye bien, te cada 2 años. ¿Tú eres cuánto? 78. 68. 68, me equivoqué, está bien. Oye, Después de 65. para que tú veas los tigres que son la gente aquí. Yo estoy en la Tiradentes escuchando una discusión entre choferes que están esperando lo que se van a montar, la cosa, y dice, por eso es que ellos saben lo de la multa. Porque dice, este carro no está a nombre mío. ¿Sabes que la multa te la registran? Y dice, ¿para qué te sirve una multa? Te sirve que te la ponen o para renovar la visa, o para renovar la licencia te aparece, o para renovar la placa. Y los otros documentos que yo dije, la póliza del seguro, la inspección técnica vehicular. Pero si nada de eso está a nombre tuyo. Exacto. Entonces, la paga el dueño de a quien está la máquina. Pero oye bien, ¿tú sabes lo que hacen ellos? Por eso el problema. Ellos saben que las multas vencen al año y ellos lo que dicen es, yo tengo 3 años para hacer lo que yo quiera. El último año que ellos se les va a vencer la licencia, entonces ellos es el año que se cuidan. La placa es anual. Se puede cobrar por la placa. La placa es anual. Pero, ok, que la lleven a 5. Ahora, al llevarla a 5, van a tener que... Eso va no vamos a decir a romper, va a entrar en contradicción, Michelle, con una serie de principios del derecho. Por ejemplo, las multas de tránsito van a un juzgado de paz, van a un tribunal especial de tránsito, que es lo más bajo en la jerarquía, ¿verdad? Sí. De la justicia. Sí. Ahí lo que hay es fiscalizadores. Sí. Si tú la llevas 5 años, Michelle, tú estás llevando eso de una contravención a un delito. Le está dando la categoría de un delito. Entonces, toda esa multa de tránsito, en vez de ir a los tribunales de paz, a los juzgados de paz, ¿a dónde van a ir? A los tribunales de primera instancia. Entonces, ahí tú vas a llenar a todos los tribunales de primera instancia, aparte de todos los temas civiles que tienen, penales, inmobiliarios, lo va a llevar a toda esa multa de tránsito. Y ya existe desde el año 1970 o 77 los tribunales especiales de tránsito. Aunque la Suprema Corte de Justicia no ha logrado llevar los tribunales especiales de tránsito a todos los distritos judiciales ni a todos los departamentos judiciales. No, perdón, una cosa. Sí. Pregunto. Sí. 2 cosas juntas. Primero, yo fui a renovar mi licencia. Todavía la gente me llama a mí porque cree que yo puedo después de 15 años. No, pero yo fui a renovar mi licencia, que se venció el día de mi cumpleaños en enero, ¿verdad? Sí. Fui antes de que se venciera y me dijeron que no podía renovarla porque si la renovaba antes iba a perder 1 año. Debía perder los meses que te faltaban. Pero, claro, pero no 1 año. Sí. Pero el tipo estaba ahí y sintió, digo, me fui. Pero ¿qué pasa? Después me dijeron que nada más me la podían renovar del 25 al 27, porque yo tengo 65 años. Y que la ley dicen, míralo ahí, Sí. Lógicamente, había un problema antes porque querían cobrar el monto total por los 2 años, pero nada más cobraron la mitad. Pero, ¿por qué le digo yo a muchachos? ¿Por qué 2 años? No, porque después de 65 años usted pierde facultades. ¿Cuáles facultades yo he perdido? Además, en Estados Unidos me acaban de dar mi licencia.
Pero en Estados Unidos me acababan de dar mi licencia hacía 3 días antes, por 4 años. Entonces los americanos son más negligentes que nosotros. Explíqueme eso. Mira, ya el Tribunal Constitucional, esa medida del Intran tiene que echarla para atrás, porque ya el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la medida que está tomando el Intran de cobrarte por 2 años, cobrarte por 4 años el plástico, no, pero ya me cobraron aunque por la 2 emisión de la emisión de la licencia sea por 2. No, pero me cobraron por 2. ¿Qué es lo que debe hacer el Intran? ¿Pero por qué 2? Sí, pero ¿qué es lo que debe hacer el Intran? Miren, es cierto, mi amigo Andrés, que no todo el mundo tiene la capacidad. Tú no tienes ahora, a 68 años que tú tienes, sí, la capacidad de 28. No, claro de que no, visión, claro que de no, destreza, de reflejo, de manejo. Entonces, los seres humanos vamos perdiendo capacidad. Pero 65 años. Sí, hubo un periodista, amigo nuestro de ustedes, Pablo Maquine, que me dijo, Tobías, sí, pero una persona de 65 años es un joven con cana. Exacto. Ustedes no podían, él mismo, yo soy un joven con cana. En una entrevista, yo, es verdad, entro ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que debe hacer el Intran para dar cumplimiento a la sentencia y a los reclamos que hicieron ante el TC es lo siguiente: darte el plástico por 4 años, ¿verdad? Y obligarte a que cada 2 años vaya, te haga el examen psicométrico. Claro, claro. Te da el plástico. Me dijeron, ¿usted oye? Y pam, sí, ahí. Sí, te ponen un equipo que se llama gabinete psicotécnico, muy bien, que mide varias pruebas. Sí. Mide visión monocular, reacción sí, al frenado, todo eso. El sonido. El sonido, todo eso. Pero míralo del lado amable, ya tú no haces fila y tienes descuento. No. Pero yo estoy planteando una solución práctica a un tema de salud que se va perdiendo capacidad y donde el Intran le dé el plástico por 4 años, le cobre por 4 y lo obligue a los 2 años, poniéndole una restricción detrás de ir a los 2 años, y que si no va a los 2 años, cuando vaya a renovar a los 4, entonces que tenga una penalidad porque no fue por el tema de salud. Mire, definitivamente, aquí lo que hay que hacer es, así como usted es miembro del Consejo de la Magistratura, sí, usted diputado, miembro del Consejo de la Magistratura, y yo veo que ahora en el tema migratorio se integraron los 4 ex vicepresidentes al Consejo Económico y Social para que los diferentes partidos políticos puedan aportar sus ideas, su criterio, un gran pacto en uno de los principales problemas que hay, que es el problema migratorio. La verdad, está todo el mundo opinando. Voy a proponer que usted se integre en el Consejo Económico y Social para resolver lo del tránsito. A ver si debería ser. Si te puedo decir algo, y no quiero que me llame ninguno. Si nosotros resolvemos. Ninguno de los directores del Intran ni de la DGC me han llamado del 2017 para acá. Oye, no, pero a lo mejor una estupidez. Eso es parte de la mezquindad política. Pero estupidez, pero de todo, porque a mí tampoco me llamaron. Eso se resuelve viendo, mira. Ni lo del PLD. A mí no me llamó la ingeniera Claudia, ni me llamó Claudia Francesca, a Hugo Vera y a Morrison llegando al Consejo Económico a ver si resolvemos el problema. Bueno, yo fui representante de la Fuerza del Pueblo. Pero qué trabajo da preguntar, ¿eh? No, mire, cuando Luis Abinader convocó para los 12 temas de la reforma, ¿ustedes recuerdan que se convocó al CES? Sí. Yo era el coordinador general de la mesa de trabajo. Pero Hugo le daba mucha razón a cosas suyas, Hugo Vera. Bueno, porque yo eso lo vi. Le daba razón, pero no le invitaba. No, es que yo no quiero que me inviten, yo lo que quiero es que se aplique la ley. Yo lo que quiero es que se aplique la ley. Yo estoy defendiendo y fiscalizando la ley, que es mi trabajo. Es mi trabajo, yo soy representante, legislador, y tengo un rol de fiscalización. Y hasta que yo no vea que esta ley por lo menos esté aplicada, funcionando, yo voy a hacer mi rol. Le guste o no le guste al director del Intran, a la DGC, a la Procuraduría y a las alcaldías, que también, mi amigo, le jalo las orejas a los alcaldes, que no han asumido la aplicación de esta ley. Antes, porque tenemos unos temas más con la magistratura y eso. Sí. Ahí me escribe alguien. Tenemos convocatoria este año. Dice, prescribe, dice que sí, que prescribe, sí, pero no pueden renovar ningún servicio porque como quiera aparecen más reservas. Otra cosa, la categoría 3 vencen ahora a los 3 años, dice la persona que me escribe, y ellos le cobran igual, pero no te lo dicen. Si no te das cuenta, te vas con 3 años en los bolsillos del medio. Bueno, no.
Eso y otra decisión que se tomó en el gobierno anterior, Lo revocaron. que era cuando no renovaban la licencia, la ley 241 te mandaba a iniciar de nuevo. El teórico, el práctico, a esperar 45 días. Y eso era ilógico. La gente venía del exterior y me decía, Tobías, pero póngalo un impuesto que yo lo pago porque yo tuve 15 años allá afuera, pero yo tengo más experiencia porque no es posible que con el tiempo tú pierdas capacidad si tú tienes más horas de vuelo. Sí. Y entonces en la ley 717, ¿qué pusimos? Que cuando se te venciera la licencia, si tú no renovabas por cualquier condición, porque tuviese un chofer, estaba fuera del país, se te olvidó o lo que sea, entonces tú ibas a pagar un impuesto por cada 4 años. ¿Qué pasa? Que el Intran se generó de manera creativa, porque a veces los funcionarios son muy creativos violando la ley, ¿verdad? Sí. O interpretándola a su manera. Creó una tabla, Andrés, de un impuesto por cada año. Eso y lo hizo irretroactivo desde el 2017. Diablo. Sí, eso generando mucho dinero. Eso lo echó para atrás el Tribunal Constitucional. Que era más barato sacar la licencia nueva. Ahí sí. Sí. Diputado, y la ley... Es más barato sacar la licencia. Sí. Diputado, y cuando hay herido y muerto, entonces, ¿tú crees herido y muerto en un accidente? Porque nosotros hablamos de cruzarse un semáforo. Sí, de simples violaciones, que no hay pero daño. ¿Está la DGCET y la estructura de hacer cumplir la ley de tránsito capacitada para manejar esos casos, cuando hay muerto, herido, daño a propiedades y cosas así, para levantar un acta que tenga una validez judicial como para tener un caso? Oye, una de las mejores preguntas que me han hecho. Mira, el pecado original, Álvaro. Oye, el hombre hizo su tarea. El pecado original de todo esto empieza en el acta de infracción, Andrés. En el acta de infracción, si el agente de la DGC no levanta los daños a los semáforos, los daños a los vehículos, los daños a la propiedad privada, los muertos y heridos, la empresa de seguro no va a resarcir daños a terceros. Entonces, el objetivo, mi amigo Carlos, que nosotros teníamos en esa ley, por eso fue que pusimos el simple nombre de AME a DGC, no un cambio de nombre, es que la AME estaba por decreto y no estaba por ley, no tenía carácter nacional. Nosotros le dimos carácter nacional. Cuando lo hicieron con Jales Herman. Claro, pero toda esa actuación estaba por decreto y tú tienes que ponerlo en la ley. Le pusimos todas las competencias, todas las atribuciones, y una dirección incluso general, hasta el protocolo de cómo abordar. ¿Cuál era nuestra aspiración, Carlos? Que esta sea una policía de tráfico preventiva, no represiva, que tuviera, como ustedes a veces ven, cayéndose a pecosada, a palo, a botellazos, y a pedrada con los ciudadanos. Esa no es la DGC que nosotros queríamos. Nosotros queríamos una DGC preventiva, que te dijera, mira Carlos, ponte el cinturón, que tu niño te espera, que previera la colisión, el choque, porque después que el choque está hecho, lo que hay es que lamentar los muertos, los heridos y los daños. Ojo, de nosotros que tengamos un accidente, el periplo que hay que hacer, oiga, desde el levantamiento del acta y finalmente que la empresa de seguro pueda resarcirte a ti. Sí. Porque ¿qué pasa con el acta de infracción? Ahí vienen también los daños penales. Y ahí respondo tu pregunta. En un acta de infracción, Michelle dice, mire, yo iba bajando norte-sur en la Churchill y vi que ese vehículo se atravesó, yo iba en verde. Y el otro dice, no, yo iba entrando en dirección oeste-este y ese vehículo me impactó. Pero cada quien da su declaración. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿a quién le creo? El corredor te dice, no te hagas responsable. Porque la empresa de seguro paga al final en lo que es lo irrevocablemente juzgado. Es decir, el seguro no paga hasta que no haya una sentencia. Entonces aquí viene el problema, que lo que queríamos lograr con la DGC era una policía técnica y científica que hiciera un peritaje de los accidentes de tránsito y levantara las causas del accidente e hiciera un informe técnico al Ministerio Público cuando hay muertos y heridos. Eso es lo que se aspiraba. Muy bien, mire, señor, no queremos que se nos vaya el tiempo, que se va a ir como quieran. Sin embargo, irremediablemente. Déjeme decir algo. Ustedes son, la Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría. Y por tanto le corresponde estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos 2 puestos. Ustedes tienen 2 puestos ahí. El senador Omar Fernández y usted como diputado, que son minorías, lógicamente. La pregunta es... Somos segunda mayoría, pero minoría en el Consejo. Sí. ¿Cómo se siente esa minoría? Ellos votan igual todito. No, pero bueno, ¿cómo se siente esa minoría frente a lo que ustedes plantean en ese Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Y cuál a ustedes ha sido el sentido de que esa minoría de ustedes funcione
y es tomado en cuenta? ¿Y cómo funciona el Consejo? Mira, te puedo decir que en esta experiencia primera que yo estuve, en el caso de la escogencia de la procuradora magistrada Jenny Berenice Reynoso y los 7 adjuntos, que 7 de ellos fueron de carrera, y ahí le da la razón el gobierno de que el Ministerio Público siempre ha sido independiente y autónomo, porque lo dice la Constitución y la ley orgánica, y de que hay una carrera y que hay que respetar. A nosotros se nos trató con mucho respeto. Nosotros, tanto en el reglamento, el senador Omar Fernández, quien les habla, hicimos propuestas, se discutió con todos los miembros, tanto del presidente del Tribunal Constitucional, de la Suprema, la secretaria, doña Nancy Salcedo, el mismo presidente de la República, y los presidentes de ambas cámaras, del Senado, Ricardo Los Santos y Alfredo Pacheco. Hicimos propuestas de modificación, fueron tomadas en cuenta, asumidas, y también pues logramos en muchas situaciones hacer propuestas para salvar conflictos que se da en todo órgano colegiado. Ustedes saben que en todo órgano colegiado, y sobre todo de tanto poder y de tanta sapiencia a ese nivel, pues a veces también muchas veces hay que buscar los asesores, los consultores de uno para confirmar posiciones, y se nos trató de manera muy respetuosa, y en algunos casos quiero aquí decirle a Michelle que, por ejemplo, cuando los representantes del gobierno quisieron que no hubiese vistas públicas para la procuradora y los 7 adjuntos, nosotros en la Fuerza del Pueblo votamos que sí, que fue una propuesta de Eduardo Jorge Prat, ¿verdad?, que hizo unas anotaciones al Consejo, y votamos en contra. No votamos en contra, sino que nos abstuvimos de votar, porque lo que se votó era que no se asumiera esa propuesta de vistas públicas. Después propusimos... Pero eso, que los nombres estaban en un papelito, ¿para qué hacer vista pública? Por lo menos para que darle criterio. Si tú estás apelando a un ministerio público transparente, independiente, ¿por qué no presentarlo al país de quiénes son esos profesionales? Olvídese del papelito, la gente tiene que conocer esos 7 adjuntos. Pues en el caso de Jenny Berenice no hubo problema, porque Jenny Berenice está en el Ministerio Público desde los 17 años. No sé si me entiendes, Michelle. Es decir, es que yo no sabía que estaban hablando de los 7. Los 7 adjuntos eran parte, claro eso, que sí. ¿Eso lo nombraron quién? ¿Lo nombró? Nosotros también lo escogimos. Es que la Constitución mandó no solamente el procurador, son los 7. Y después propusimos, que también fue rechazado, Michelle, el tema de que ya que no se hizo vista pública, que el Consejo le hiciera una entrevista, que tampoco se aprobó, y finalmente fueron... Pero pregunto, ¿ha habido voto disidente? Porque una cosa es no hubo abstención, o sea, abstención de opinión para mí. Yo me disculpo. No, porque el voto disidente y el voto motivado es diferente. Correcto, en un organismo colegiado, un voto disidente se escribe, se anota, se documenta. Se documenta y se explica las razones. Lo que le quiero decir a Michelle de que no siempre uno vota por lo que expresan todas las partes, porque cada quien... Pero hay mucho respeto. Sí, no, totalmente. Ese otro nivel. Nosotros fuimos... Pero eso no es como la Cámara de Cuentas, que se tiran, que se entraron a trompar. No. Ahí hubo total respeto. Dicen que eso no fue así. Desde el presidente de la República, cada uno de los presidentes de ambas cámaras, los magistrados también. Pero lo que le digo es que al ser temas tan conflictivos, ¿verdad?, y de tantas discusiones, y al ser el derecho tan interpretativo, se dan situaciones, y además que también entra... Acuérdate, Michelle, que aunque la gente quiera decirlo o no, el más alto, el Consejo Nacional de la Magistratura, es el órgano de más alto nivel político de la República Dominicana. Sí. No sé si me entiendes. Sí. Porque está el presidente de la República, claro, los 2 presidentes de ambas cámaras, claro, y el procurador. Exacto. Ya. Pero mire, yo siempre he dicho, ¿por qué abstenerse de opinión? Porque una abstención, yo creo particularmente... pero la abstención fue porque queríamos que hubiese vista pública. No de una opinión, de una decisión. Pero quiero decir... ¿Cuándo se vuelve? Es un minuto nada más, es un minuto. Que yo creo que una abstención de opinión es una irresponsabilidad, creo yo. Yo creo que usted debe votar sí o no. Aunque no voté, no, bueno, votar por... Pero me abstengo de opinión como que para mí... No, porque no fue una abstención de opinión. Él explicaba que se votó para rechazar. Y entonces votaron que sí para lo que rechazaban nosotros. Bueno, entonces la mayoría sí, está bien. Pero no fue que nosotros planteamos nuestra opinión y tratamos de convencer. Y la mayoría se impuso porque es un órgano colegiado. No votar, ¿sabes? Igualito, en la Cámara de Diputados y en el Senado, no todas las votaciones salen 100%. Claro, no importa. Tú votas que no, aunque nada más Ahora, la escogencia de los
del procurador y los adjuntos fue unánime. Nosotros Unánime. votamos unánime. Perfecto. Sí. Eso es cuando dicen, ¿quién vota porque no se hagan vistas públicas? Se levantaron la mano 5 y ellos 2 lo levantaron. Claro, Ya, porque queríamos, ganaron. porque queríamos eso vista significa pública. no fue- estar de exacto, acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, y ese es el sí. voto de la mayoría. Eso significa... Y eso se Mire, respetó y eso se... ¿Cuándo se vuelve a convocar A el juntar. Consejo de la Magistratura y con qué fines? Sí, mire, el año pasado se le venció el plazo a 5 magistrados. De la Suprema Corte de la de Justicia. Suprema, desde el mes de julio, Michelle, hasta septiembre. Ay, mi madre. Esos 5 Ahí está magistrados... el presidente está incluido ahí. No, el presidente se le vence en el 2027, Ok. el presidente de la Suprema. Entonces, a esos 5 magistrados se le venció, pero el presidente, por el tema de la modificación constitucional y la urgencia del procurador, decidió convocar primero para ese tema. Y aplazó. Salimos de ese tema. Sí. Y entonces ahora se va a convocar para elegir, se esperaba que era en el mes de mayo, Esos pero ya 5 estamos en junio. esos 5 Era meses. ¿Cuál es el esos método 5 de meses elección? que primero, antes de escogerlo, la misma constitución, la ley orgánica, los que quieran repetir, tienen que evaluarse primero. Sí, sí, Hay sí. un reglamento para evaluar. Pueden repetir. Pueden Pero repetir tienen que y participar. evaluarlo primero y luego viene la escogencia, Sí, sí, la sí. puntuación. Ese es el proceso de esos 5 jueces. Si califican, porque Sí, si ya califican. llegan los edad y tienen la edad, La no edad. pueden. Hay uno que ya está próximo a los 75, sí. Sí. Ya, ya, Entonces, no, uno de ellos. Porque hay- Otro fue porque porque si tiene un magistrado si renunció. tiene 74, Renunció y otro fue porque otro magistrado lo escogieron a En- presidir sí, exacto. en el Tribunal Superior Electoral. Pero también mi amigo Michelle y Andrés y Carlos, en el mes de julio, que es el próximo mes, se le vencen a los 5 magistrados miembros, incluyendo su presidente, del TSE. Es decir, no, del no me diga. Tribunal Superior. Los 5 se van Serían 10, sí, entran en conjunto, porque ellos Ah, entran, verdad, sí, verdad, lo verdad. del TSE entran por 4 años, la Suprema es por 7 y el TSE, el Tribunal es por 9. O sea, ahí van todos por afuera. Serían 10. Según los datos que tenemos, el presidente de la República piensa convocar para escogerlo a todos juntos en una sola convocatoria, aunque se haga en 2 rondas. Está bien. Debe hacerse en 2 rondas porque el procedimiento para los jueces no es el mismo que para el Tribunal Superior Electoral, porque a los jueces de la Suprema hay que evaluarlo previo y algunos de ellos quieren repetir. Está bien, está bien. ¿y cuál es el proceso para esos jueces? Lo mismo, los partidos lo proponen, va al Senado. No. En el caso del Tribunal Superior Electoral, pueden ser jueces o pueden ser personas que no son jueces, Michelle, profesionales, abogados, ¿verdad? Con ciertos requisitos. Abogados, Sí, 12 años, los requisitos que establece la ley. Eso es el TCE, Michelle. Pero lo de la Suprema Corte de Justicia, hay una 3/4 parte que deben ser de carrera. Ah, ok. Es decir, que deben venir del sistema judicial. Y una 4/4 parte ya puede entrar cualquier profesional que cumpla con los requisitos que establece la Constitución, entraría esa 4/4 parte. Ahí, por ahí van en FI seguro en uno de esos. No, porque Está está establecido. Está participando. ¿No? Está establecido que si se le vence a una persona que es de la carrera, el que lo sustituye Es de debe carrera. ser de carrera. Ah, sí. Y si la persona no es de carrera, el que lo sustituye puede serlo, pero puede no serlo. Exactamente. Lo que hay es que respetar la 3/4. Le digo esto porque incluso en los adjuntos no necesariamente eran de carreras, eran profesionales fuera de la carrera del Ministerio Los Público. adjuntos. Y los adjuntos y la propuesta del presidente fue que de esos 7, 6 eran de carrera. Es decir, que cumplió con Fue el mejor, tema mejor. de que la carrera tiene un mérito y un rol para darle mayor calidad Bien, a la bien por el actuación. presidente, muy bien. Bien. Vamos, señores, nos quedan algunos temas, Temas. tenemos que hablar de otras iniciativas legislativas, la situación de la policía, pero vamos a agradecer al diputado Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, su participación con nosotros hoy. La verdad que el tema del tránsito y la movilidad a uno realmente lo apasiona, es uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana en este momento, y vamos a decir también que no solo es representante del Consejo de la Magistratura de la Fuerza del Pueblo, sino que lo hemos convocado a ser el representante de la Fuerza del Pueblo en el Consejo Económico y Social del grupo de partidos políticos para manejar el área tema de de tránsito y movilidad, Sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. De hecho, vamos a Michelle, vuelvo y hacerlo. repito, la dirección política de mi partido me seleccionó en el 2020, pero no se ha vuelto a convocar esos 12 temas, se quedaron en el aire. Imagínate tú.
Bueno, Ojalá gracias, el diputado. migratorio no pase igual. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y bueno, pero ahora están los cuatro No, expresidentes. pero ahí está. Sí, hay otra cosa Sí, ahí. ojalá, yo dije, no es el deseo, ojalá, el deseo es que se cumpla la ley de migración y que se resuelva el problema y nos vayamos a decisiones. Usted no vio cuando Hipólito salió sin la corbata. Que dijo, yo soy un soldado. No, me hace daño la corbata. Yo hago lo que diga. A que le hace daño no hay la problema. corbata del presidente por el tema del tiene un Eso problema es en el tal vez cuello. para no estar atado a ninguna posición. Hipólito.